Voy a iniciar nuevamente la grabación, ¿verdad? Entonces, en relación a estas leyes es describirlas, ¿verdad? En tratar de ver cómo se relacionan estas leyes con la materia, la energía y el pensamiento humano, ¿verdad? Muy bien, entonces son leyes. Una ley es una proposición, es un enunciado de un fenómeno que se mantiene constante, ¿verdad? Es constante porque siempre se va a repetir, ¿verdad? Es algo que se puede dar en una variedad de circunstancias o condiciones, ¿verdad? O sea, hay leyes que no importa el país en el que estamos, pues se van a cumplir, ¿verdad? No varían y entonces se pueden predecir, ¿verdad? Estos fenómenos. Y las características de las leyes naturales es que son universales, es decir, que siempre suceden cuando tienen las condiciones, sin importar, como les digo, el país o la persona que lo esté ejecutando o analizando, ¿verdad? Son objetivas porque se pueden comprobar, ¿verdad? Es decir, las podemos medir, las podemos observar y pueden ser sometidas a investigación. Y son predictivas porque precisamente la ley está, por así decirlo, como asegurando qué es lo que va a pasar o qué es lo que sucede, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en el caso de las leyes naturales, si ustedes se fijan, vamos a ver las leyes de Newton, las leyes de la termodinámica, las leyes de Mendel, que son las leyes de la genética, y las leyes de Kepler, que son leyes de los planetas, ¿verdad? Entonces, en el caso de las leyes de Newton, la primera ley es la llamada también ley de la inercia, en donde dice, ¿verdad?, que todo cuerpo va a preservar su estado de reposo o de movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que se vea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas a él, ¿verdad? O sea que un vehículo puede mantener su velocidad y su movimiento rectilíneo hacia adelante hasta que choque con algo que lo haga detenerse o cambiar su dirección. Una persona, ¿verdad?, puede andar en bicicleta y mantener ese movimiento rectilíneo hasta que haya algo que lo obligue a detenerse o a cambiar su dirección. Una pelota se va a mantener en su posición hasta que venga algo o alguien y la agarre y la tire, ¿verdad? Pero mientras tanto va a mantener su estado de reposo. Entonces esa es la ley de la inercia. La segunda ley es la ley fundamental de la dinámica y es donde dice que el cambio de movimiento es directamente proporcional de la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. O sea que para que haya un cambio de movimiento debe de haber una fuerza, ¿verdad?, que le dé ese cambio de dirección y dependiendo de la fuerza, así va a ser la velocidad a que se haga este cambio, ¿verdad? Y que la fuerza que se ejerce
sobre un cuerpo va a ser proporcional a la aceleración. Obviamente un vehículo que va a 80 kilómetros por hora o que va a una velocidad alta, cuando frena, cuesta que frene, si no, ¿por qué se le hacen las marcas a las llantas? ¿Por qué las llantas patinan? ¿Por qué se hacen las marcas de las llantas a las calles? ¿Verdad? Es porque como llevaba una gran velocidad, entonces se necesitaba de una gran fuerza para detenerlo, ¿verdad? Entonces, la fuerza tiene que ser proporcional a la aceleración, ¿verdad? Muy bien. Y la tercera ley de movimiento de Newton es que es el principio de acción y reacción, entonces con toda acción siempre va a ocurrir una reacción igual y contraria, ¿verdad? Las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto, ¿verdad? Entonces, en el caso del golpe de un martillo hacia un clavo, va a haber una fuerza del clavo hacia el martillo de la misma magnitud, ¿verdad? Siempre de la misma magnitud. Pero en este caso, ¿verdad? La fuerza del martillo hacia el clavo, pues hace que, aunque el clavo ejerza una fuerza opuesta, pero se va incrustando en la madera, ¿verdad? E igual en un cohete, ¿verdad? Ante la fuerza que ejercen los gases en combustión, está la fuerza de la gravedad que va en contra del cohete, ¿verdad? Igual y en el sentido contrario, pero llega a hacer algo que el cohete vence esa fuerza, ¿verdad? Vence esa fuerza y por lo cual se eleva. Pero ante toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Esas son las leyes de Newton. Si ustedes ven, las leyes de Newton están relacionadas con el movimiento, ¿verdad? Ahora, las leyes de la termodinámica se recuerdan que está relacionada con la energía. Entonces, la primera ley de la termodinámica, bueno, aquí no es la primera ley, perdón, el principio cero de la termodinámica, esto lo formuló Ralph Fowler, ¿verdad? Entonces la temperatura empírica es una propiedad común a todos los estados de equilibrio que se encuentran en el equilibrio mutuo con uno dado. ¿Qué quiere decir el principio cero de la termodinámica? Que las temperaturas de los sistemas van a buscar el equilibrio entre ellos. Vaya, por ejemplo, ustedes tienen un vaso con agua, con hielo en un día caluroso. O van a la playa, en el restaurante les dan el vaso con hielo. ¿Qué sucede rápidamente con ese hielo? ¿Y por qué? Bueno, ese hielo rápidamente se derrite. Primero, porque el hielo entra en contacto con el agua, ¿verdad? Del fresco, del agua que estamos tomando. Y muchas veces esa agua, ¿verdad? Está más caliente que el hielo, ¿verdad? Entonces el hielo empieza a derretirse porque el agua caliente le va a emitir calor al hielo y el hielo se derrite. Y el vaso está en un ambiente abierto, ¿verdad? Entonces el calor del ambiente abierto del alrededor del vaso va a entrar al hielo y al agua, entonces lo calienta. Tanto así que si ustedes no se toman la bebida hasta que llegue la comida, o si se la sirven con mucho tiempo antes, ya cuando se la den a tomar, pues el hielo va a estar derretido y hasta la gaseosa puede estar tibia, ¿verdad?
Entonces eso es lo que quiere decir el principio cero de la termodinámica, que la temperatura de los diferentes sistemas va a tratar de estar en equilibrio mutuo con uno dado, dice esta. Entonces tenemos el A es el hielo, el B es el agua del fresco y el C es el ambiente. Entonces, el hielo va a llegar a estar en equilibrio con el agua y el agua va a estar en equilibrio con el ambiente. Entonces, ¿qué va a implicar esto? Que el hielo va a estar en equilibrio con el ambiente también. Entonces, por eso es de que llega a equilibrarse la temperatura. Ese es el principio cero de la termodinámica. Ahora, la primera ley de la termodinámica es el principio de la conservación de la energía, en donde dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿verdad? Entonces, eso nos dice la primera ley de la termodinámica, que la energía se conserva. Entonces, es de que esta puede pasar de un tipo de energía a otro tipo de energía, pero esta no se va a crear ni se va a destruir, ¿verdad? Ahora, en la segunda ley de la termodinámica, nos dice que el segundo principio establece que en un estado de equilibrio, los valores que toman los parámetros característicos de un sistema termodinámico cerrado son tales que maximizan el valor de una cierta magnitud que esté en función de dichos parámetros llamados entropía. O sea que parte de la energía de un sistema, se va a convertir en entropía. Y si ustedes se recuerdan, la entropía es una medida de desorden, es una medida de calor. Y que ese calor, ¿verdad? Son estas moléculas desordenadas y que ese calor ya no puede ser utilizable como energía, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso del agua hirviendo, ¿verdad? Hay en este sistema caliente que es el agua hirviendo, pues le va a transmitir el calor de su sistema, hace que el hierro se funda, ¿verdad? Lo que habíamos dicho, ustedes se recuerdan, que a medida las moléculas de agua van llegando al punto de ebullición, estas moléculas se mueven más, ¿verdad? Y por eso es que se sueltan del agua hirviendo y se van hacia el ambiente, ¿verdad? Se van hacia el aire, ¿verdad? Ahora, a medida que esas moléculas de vapor de agua se dispersan y se van al ambiente, pues se va perdiendo en forma de entropía, se va perdiendo la energía, o sea, ya no es calor utilizable. Sí hay máquinas de vapor y que debido a este vapor fuerte se puede generar movimientos, ¿verdad? En máquinas de vapor se puede hacer trabajo con ese vapor que se libera, ¿verdad? Pero la segunda ley nos dice que se aumenta en el sistema, poco a poco se va maximizando la entropía. O sea que siempre parte de esas moléculas pueden dispersarse en el ambiente, ¿verdad? Entonces eso va a crear mayor entropía en el ambiente y por tanto esa energía ya no es utilizable. Y la tercera ley de la termodinámica nos dice
que al llegar al cero absoluto, al 0 Kelvin, ¿verdad? Al llegar al 0 Kelvin, al cero absoluto, una temperatura, la temperatura más helada, el movimiento, dice, cualquier proceso de un sistema físico se detiene y la entropía llega al 0. Entonces, ¿qué sucede, verdad? El vapor son moléculas de agua libres en el aire en movimiento. En el agua esas moléculas fluyen, pero en los sólidos acuérdense que las moléculas están densamente organizadas, ¿verdad? Entonces lo que dice es que cuando un sistema llega al cero, está en el cero absoluto, entonces sus átomos llegan a estar totalmente ordenados y compactados. Pero realmente esto no es algo que sucede. Acuérdense que el, el, el hielo, el agua no se congela a 0 grados Kelvin. Entonces, esto no sucede en la vida cotidiana, ¿verdad? Ahora, si una sustancia llega a estar en esa temperatura, pues llegarían a formar sus átomos, ¿verdad? Un cristal perfecto, ¿verdad? Y ahí no habría medida de desorden ni de movimiento, no había entropía. Ahora, la ley de la conservación de la materia es esta ley producida por Lomonosov-Lavoisier. Dice que las sumas de las masas de todos los reactivos que intervienen en una reacción es igual a la suma de las masas de todos los productos que se obtienen. Es como se ve aquí la conservación de la energía, a pesar de que la candela se derrite totalmente por el calor, pero si ustedes ven, la balanza no cambia porque la materia se mantiene. Entonces, por eso la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos, ¿verdad? De los productos. Y que no se alteró tampoco porque están como en este ambiente cerrado, ¿verdad? Entonces todo quedó ahí, toda la masa de los productos quedó ahí, entonces eso hace que se vea que esa materia se ha conservado. Muy bien. Ahora veamos a las leyes de Mendel. Mendel fue una persona, un naturalista que fue el primero que generó conocimiento de la genética, ¿verdad? Él exactamente no sabía cómo se llamaban estos segmentos de ADN, que son los que pasan de generación en generación y que son los que generan las características de ese ser vivo, ¿verdad? Entonces, los genes contienen la información de ADN, es decir, la información genética que genera una característica del ser vivo que puede ser observable o no, ¿verdad? Entonces, prácticamente es como el primer genetista y él lo que hacía era que hacía cruces entre plantas, ¿verdad? Era cruces entre plantas y a partir de los resultados sacó, ¿verdad? Estas leyes, estas conclusiones. Primero, para comprender estas leyes de Mendel, tiene que comprender estos dos conceptos, que es genotipo y que es fenotipo. Entonces, genotípico viene de genes, viene de genético, viene de ADN.
Entonces, genotípico es la expresión genética o la expresión del ADN dentro de una célula, ¿verdad? Cómo está conformado su ADN. Y el fenotipo es la característica observable o la característica que se expresa. Así, por ejemplo, hay un gen que puede determinar el color de los ojos, ¿verdad? Ese gen se puede nombrar o identificar con una letra. Por ejemplo, si utilizamos este cuadrito para eso, se utiliza una letra. En este caso, digamos que es para el color de ojos cafés. Cuando la letra está en mayúscula, eso quiere decir que es dominante, es decir, que ese es el gen que se expresa, ¿verdad? Ahora, cuando la letra es minúscula, por ejemplo, para los ojos, el color azul de los ojos, esto indica que el gen no es dominante. O sea que cuando se mezcla una persona de ojos cafés con una persona de ojos azules, entonces lo más probable es que su descendencia o sus hijos van a tener ojos cafés. ¿Por qué? Porque todos van a tener el gen de ojos cafés y como ese es el que domina, entonces ese color es el que se expresa, ¿verdad? Si tuviéramos aquí una persona, perdón, una persona con ojos azules o dos personas, digamos, de ojos azules, entonces aquí estuviera también A minúscula, entonces, ¿qué resultara en las descendencias? Genotípicamente los dos fueran los genes que no son dominantes, entonces se expresan, se pueden expresar porque los dos son iguales, los dos son para la misma característica de color azul. Muy bien, pero vaya, veamos entonces, entendamos la primera ley de Mendel. Dice que la primera ley de Mendel es la de la uniformidad. La uniformidad de los heterocigotos de la primera generación, es decir, de los primeros hijos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que cuando se cruzan dos razas puras, son puras porque tienen los dos alelos del mismo tipo. Vale, todos nosotros poseemos, el ADN más bien está compuesto de dos alelos para cada característica. Un alelo que nos da un progenitor y otro alelo que nos da el otro progenitor. Por eso aquí están dos alelos de un progenitor y estos del otro progenitor. Entonces, cada descendiente, miren, tiene un alelo de cada progenitor. Entonces, para la característica, por ejemplo, del color de los ojos o en el caso del color de la flor en estas plantas, ¿verdad? En este caso, los progenitores, dice, tienen, son razas puras, es decir, que sus dos alelos son iguales. Miren, el blanco tiene los dos alelos para el color blanco y el rosado o el rojo tiene los dos alelos para el color rojo.
Entonces, si se cruzan estas dos razas puras, dice que los descendientes van a tener características idénticas entre ellos, o sea que todos los descendientes van a tener características idénticas entre ellos. Es decir, que genotípicamente van a tener la misma composición genética y van a tener la misma característica. Ahora, la característica física o la fenotípica va a ser igual a uno de los progenitores. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, el resultado. Miren, todos los hijos tienen la misma composición genética, que son los dos alelos, uno dominante y uno recesivo. Todos son iguales los hijos. ¿Y por qué todos se parecen físicamente? Porque todos tienen el gen dominante, que en este caso de la flor es el color rojo. Entonces todas las flores, todos los descendientes, todas las plantas descendientes iban a tener flores rojas. Entonces eso es lo que dice la primera ley, que cuando se cruzan dos razas puras, el resultado van a ser descendientes con características idénticas fenotípica y genotípicamente entre ellos, ¿verdad? O sea que todos los hijos iban a ser así. Miren, mismo genotipo, mismo fenotipo. Todos los hijos iban a ser iguales, ¿verdad? Y que fenotípicamente iba a ser igual a uno de los progenitores, ¿verdad? Entonces, Licenciada, dígame. disculpe, una pregunta. En el caso de que el gen A mayúscula significa el gen dominante y el A minúscula el recesivo, ¿verdad? Ajá, sí, así es. Así como usted mencionaba de los ojos, digamos que un ojo fuera azul y el otro café, Ujú. posibilidad de que el color café dominara, a pesar de que fuera el gen recesivo, fuera mayor a azul, aunque fuera el gen dominante. Sí, vaya, la cuestión es de que en los seres humanos, sí, generalmente hay mezclas, ¿verdad? No somos razas puras. Entonces puede ser que de ambos padres tengan familiares de ojos claros, aunque uno de ellos sea de ojos cafés, puede ser que familiares de antes que él hayan tenido la expresión de ojos azules. Entonces, esto nos lleva a la segunda ley de Mendel, ¿verdad? Que cuando los progenitores, vean acá, miren, no son puros, entonces parte de la descendencia puede expresar el gen recesivo. Entonces, el primer dio casualmente sería esa proporción de la descendencia que iba a tener ojos azules, ¿verdad? Entonces, pero en la primera ley de Mendel, cuando son genéticamente puros, ¿verdad? Este, van a expresarse en la descendencia el gen dominante, ¿verdad? Ahora, también para el caso del color de los ojos o para el caso del color de la piel, realmente no solo es un gen el que determina la coloración, entonces por eso pueden haber puntos intermedios. Por ejemplo, en mi caso, la mamá es ojos azules, el papá es ojos cafés, pero de los hijos tenemos distintos tonos de ojos cafés, ¿verdad? Entonces ustedes realmente la genética pues llega a ser a hacerse un tanto compleja, ¿verdad? Pero entonces viendo lo que dice la compañera, la segunda ley de Mendel, habla de la generación, de la segregación, perdón.
que dice es la segregación de los caracteres en la segunda generación. Aquí estamos hablando de la segunda generación, o sea que tomamos a los de la primera generación, que son estos, el ejemplo de allá, tomamos a los de la primera generación, estos se cruzan, entonces van a formar esta que es la segunda generación. Entonces, como aquí la primera generación, su genética ya no es pura, entonces surgen individuos diferentes, genotípicamente y fenotípicamente, ¿verdad? Porque miren, vamos a ver aquí. El 25% de la generación genotípicamente va a tener los dos alelos dominantes, que sería esta, ¿verdad? Los dos alelos dominantes, el 25% de la generación. El 50% de la generación tiene la mezcla, un gen dominante y un gen recesivo. Entonces, por eso tenemos dos que tienen la misma genética y como tienen el gen dominante, pues van a expresar el color rosado, ¿verdad? O rojo en sus flores. Y un 25% de la generación tiene los dos genes recesivos. Entonces, en este caso, el gen recesivo sería la coloración morada o, si seguimos con este caso, era la coloración blanca, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, el gen recesivo da coloración morada, ¿verdad? Entonces, un porcentaje es solo dominante de la población, solo genes dominantes, y el otro porcentaje, 25%, solo genes recesivos y el 50% son una mezcla. Entonces, son diferentes. Miren, la segunda generación es diferente genotípicamente y fenotípicamente también puede haber diferencia. Esa es la ley de la segregación, o sea que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro del mismo par. Entonces es lo que quiere decir, ¿ves? Que estos se separan, cada alelo de cada par se separa. Entonces estos se pueden distribuir de manera diferente, ¿verdad? O sea que este alelo se va a unir separado a este y a este, ¿verdad? Por eso genera las distintas combinaciones. Ay, perdón. Por eso genera las distintas combinaciones, ¿verdad? Porque este, miren, por separado se une con este y forma este. Después, este se une con este y forma este, ¿verdad? Ahora, este otro alelo por separado se puede unir con este y forma este. Luego se une con este y forma este. Así es como se genera este cuadro, ¿verdad? Para establecer cuál es la distribución genotípica de la generación. Ok, ¿vamos bien hasta acá? Y la tercera ley de Mendel es la ley de la independencia de los caracteres hereditarios. Es que los rasgos son heredados independientemente uno del otro. Esto significa que el hecho de haber heredado uno de los rasgos de los progenitores no supone que se heredan también otros. Es como se puede heredar, por ejemplo, el color de ojos de la madre y el color de la piel del padre, ¿verdad? Entonces, cada característica se va a mezclar o heredar de manera independiente uno del otro. Entonces aquí habla, por ejemplo, miren esta composición genética, son dos genes, dos alelos para cada gen,
¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de dos características. Puede ser color de los ojos y color del cabello. O puede ser color de la piel, ¿verdad? Y el tipo de cabello, que si es liso o es colocho. Entonces, cada letra es una característica y siempre si son mayúsculas es porque es dominancia y minúscula es porque es recesivo, ¿verdad? Va, entonces aquí en este caso dice que aquí hay diferencia entre el color de las flores y el tipo de tallo. El color de las flores puede ser rojo o morado y el tipo de tallo puede ser liso o rugoso. Entonces, cada característica se va a ver independientemente. ¿Qué quiere decir? Que no todos los morados van a tener el tallo rugoso. Miren, porque hay 3 flores moradas con tallo liso y una flor morada con tallo rugoso. No todas las flores rojas tienen tallo liso, sino que miren, sí, la mayoría del porcentaje es roja y tallo liso, pero hay un porcentaje también que son rojas con tallo rugoso. Entonces ustedes ven que cada rasgo, cada característica se hereda independientemente, ¿verdad? Por eso es que surgen los diferentes tipos de piel o de cabellos, ¿verdad? O de color de ojos en los seres humanos. Muy bien, esa sería la ley de Mendel. Acuérdense, Mendel es genética. Y las leyes de Kepler, ¿verdad? Las leyes de Kepler, es en relación a las leyes del movimiento de los planetas, ¿verdad? Esas son las leyes de Kepler. Entonces, la primera ley de Kepler señala que los planetas se desplazan alrededor del Sol en órbitas elípticas y que toda hélice tiene 2 focos y el Sol está en uno de ellos. Entonces ven ustedes que la órbita que marca la Tierra alrededor del Sol es una elipse, no es un círculo, ¿verdad? Y el Sol está en uno de los extremos, Y la otra ley dice que el radio vector que une un planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. O sea que el planeta, conforme va en su órbita, más cerca o más lejos del Sol, entonces en un determinado periodo de tiempo siempre va a recorrer la misma distancia. O sea, es la misma distancia que recorre en esta área que vemos acá, que la que vemos acá es la misma distancia que recorre en la misma cantidad de tiempo, ¿verdad? Lo único que cambia la velocidad en la que va de acuerdo a si está más cerca o si está más lejos del Sol, ¿verdad? Pero en tiempos iguales va a moverse o a recorrer la misma distancia o en la misma cantidad, la misma área, ¿verdad? Solo que se ve diferente, ¿verdad? Porque la distancia es diferente en relación con el Sol, ¿verdad? Por eso esta parece más pequeña que esta, pero realmente es la misma área, la misma distancia. Muy bien, esas son las leyes de Kepler. Así terminamos las leyes naturales, ¿verdad? Ahora, en relación a las leyes del pensamiento, pues esto genera los principios lógicos supremos, ¿verdad? Son principios fundamentales que ayudan, ¿verdad? O se requieren, o es lo que hace que pues nosotros pensemos con sentido, que tenga
una lógica adecuada, ¿verdad? Y que esto genera que la dirección del pensamiento sea adecuado, ¿verdad? Entonces, uno es el principio de identidad, que se simboliza así, que A es A. Entonces, el principio de la identificación de los objetos, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros nos identificamos a nosotros mismos e identificamos los demás objetos, aunque cambien, ¿verdad? Podemos tener el pollo en el platillo de la mesa, ¿verdad? La pieza ya cortada, pero lo identificamos siempre de la misma manera, porque siempre es el mismo pollo, aunque lo tengamos partido sobre la mesa o lo veamos caminando, ¿verdad? En el suelo. Es el principio de identidad. Ese objeto, aunque cambie, siempre va a ser el mismo. O sea, este que se llama Carlos siempre va a ser Carlos, aunque sea niño, aunque sea adulto, aunque sea ya viejo, ¿verdad? Ahora el principio de la no contradicción. Es como dice, es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido, ¿verdad? Es imposible que A sea B y no sea B. O sea, en este caso, ¿verdad? ¿El joven es musculoso o no es musculoso? ¿Verdad? Entonces, Juan es musculoso o es imposible que Juan sea musculoso y no sea musculoso. O es musculoso o no es musculoso, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces no se puede afirmar y negar al mismo tiempo el predicado. O sea, no se puede decir esto es una manzana y no es una manzana. O sea, o es una manzana o es una manzana, ¿verdad? Entonces no se puede afirmar o negar algo al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto, ¿verdad? Si yo estoy diciendo esto es una manzana porque es una manzana, entonces eso es lo que es. No lo puedo negar en el mismo momento. Y el principio del tercer excluido que, que tiene que, todo tiene que ser, y todo tiene que ser, no ser. Es decir, que A es B o A no es B. Entonces, por ejemplo, si decimos el perro es un mamífero o el perro no es un mamífero. O sea, no podemos decir que las dos frases son correctas, porque o el perro es un mamífero o no lo es. O sea, aquí es de que la tercera opción, que sería un tal vez, esa tiene que quedar excluida. No hay una posibilidad de que sea más o menos, ¿verdad? No hay una tercera posibilidad. Por eso es que o es o no es, ¿verdad? Muy bien, entonces lo que nos hace pensar eso es que una de estas dos llega a ser falsa, ¿verdad? En este caso, las dos afirmaciones son iguales, entonces no hay un tal vez, ¿verdad? Entonces, como que sea o no sea, o sea que es probable que sea, pero no es, no, sino que o es o no es. Entonces, por eso una de las dos frases llega a ser falsa, ¿verdad? Y el principio de la razón suficiente dice que todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. Nada existe sin una causa o una razón determinante. Entonces, debe de haber una explicación lógica que explica la razón de ese objeto, ¿verdad? Por eso es que siempre andamos buscando el porqué de algo, ¿verdad? Entonces, todo debe de tener una explicación que lo determine, que la razone, ¿verdad? Y entonces,
esto nos hace pensar, ¿verdad?, que por eso es que el ser humano ha tratado siempre de encontrar esas explicaciones y que ha utilizado desde el principio, por así decirlo, como la lógica para que pueda estudiar esas estructuras o formas y generar esos razonamientos o esos argumentos que llegan a ser la explicación, ¿verdad?, de esa razón, ¿verdad? Entonces, estos principios ayudan a generar ese conocimiento lógico y es también en lo que se han basado, ¿verdad?, muchas corrientes de pensamiento, ¿verdad?, tratando de buscar, ¿verdad?, esa lógica. Y por eso es que surgen las diferentes corrientes de pensamiento, como son el idealismo y el materialismo, ¿verdad?, que son corrientes de pensamiento distintas una de la otra, ¿verdad? El idealismo se centra, ¿verdad?, más que todo en que la, la, dice, el pensamiento, la cultura son independientes del desarrollo de la historia, o sea que hay un pensamiento que está afuera de lo que es el desenvolvimiento humano, ¿verdad? Y que, por ejemplo, ya que se basa en lo ideal, pues entonces se genera lo que es la religión, ¿verdad? Y se piensa en estos seres que no pueden ser observados, ¿verdad?, que llegan a ser los dioses, ¿verdad? Se piensa que el ser humano tiene un componente ideal o de pensamiento que es aparte de lo material, ¿verdad? Entonces, esto sin duda ha impactado en la forma en la que el ser humano ha concebido la salud, ¿verdad? Porque esto hace que se generen pensamientos como, por ejemplo, que las enfermedades son el producto de una intervención divina, ¿verdad? De que hay un ser, hay algo que determina, algo que no es material, que determina el ocurrimiento de las enfermedades. Entonces, ustedes es importante que vayan conociendo estas corrientes de pensamiento porque van a ir viendo cómo poder relacionar y que cuando nosotros estamos en una institución de salud, trabajamos con personas que tienen estos fundamentos idealistas y que es bueno que las conozcamos para darles la orientación adecuada a partir de, ¿verdad?, la forma en la que ellos conciben esto. Y en el caso del materialismo es otra corriente filosófica o de pensamiento en la cual no se considera que haya algo ideal o de pensamiento que modifique la realidad o lo que sí podemos ver, sino que todo lo que se puede palpar, eso es lo real. No hay algo que no podamos ver o tocar que no sea real. O que sea real, más bien dicho, ¿verdad? O sea que todo lo que hay a nuestro alrededor es un mundo material, entonces lo podemos observar. Y a raíz de eso, pues se puede experimentar. Y muchas veces esta corriente es la que ha generado leyes que se pueden aplicar en distintos, de distintas formas, ¿verdad? Y que eso es lo que ha generado, ¿verdad?, esas diferentes como materias del pensamiento para estudiar, ¿verdad?, esos grupos de conocimiento, por así decirlo, ¿verdad? Entonces,
Aquí quizás lo que hay que tener en cuenta que aunque todo sea material, ¿verdad? Pero la situación es de que hay una conciencia, ¿verdad? Ahora lo que dice, vea que el pensamiento no es lo que determina la vida, sino que la vida determina la conciencia. Pero siempre hay algo moral, siempre hay algo moral que, que dirige al el quehacer humano, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea esa moral, así son las acciones que se realizan, ¿verdad? Entonces, y lo otro que nos dice el materialismo dialéctico, ¿verdad? Que todo sin excepción está, dice aquí, miren, en un proceso constante e ininterrumpido de cambio y movimiento. O sea, todo cambia. Y nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Cómo nos cambió la vida a partir del 2020, cuando inició la cuarentena, ¿no es cierto? ¿De qué cambia eso? Cambia la naturaleza, cambia la forma de pensar, cambia la sociedad, cambia la forma de producción. ¿No es cierto que todos los comerciantes tuvieron que cambiar su forma de vender? Entonces, hay siempre un movimiento y debido a ese movimiento es que hay que pues seguir estudiando, hay que seguir descubriendo, ¿verdad? Cómo va evolucionando, ¿verdad? De esta sociedad y por tanto su pensamiento y su forma de actuar, ¿verdad? Muy bien, pero que al final lo que dice, ¿verdad? Lo que caracteriza el movimiento de la materia es que se dan contradicciones, ¿verdad? Siempre se dan contradicciones. La característica fundamental es que se dan contradicciones, ¿verdad? Sin estas contradicciones no hay movimiento. Entonces, ¿qué pasó con los comerciantes en la pandemia? Que no podían vender, ¿verdad? Entonces, al enfrentarse a esa contradicción, bueno, hubo una crisis, ¿verdad? Pero luego tuvieron que ver cómo y cambiar esa crisis, ¿verdad? Y en parte las mismas personas fueron cambiando sus estrategias de venta y pues también los gobiernos van cambiando o van impulsando esos cambios y dependiendo de la forma en la que concibe el gobierno la distribución de los bienes, ¿verdad? A los seres humanos, pues es así como se generan fuerzas productivas, ¿verdad? Como resultado de esa contradicción, ¿verdad? Entonces, quieras o no, al enfrentarnos a esas contradicciones, a esos problemas, pues entonces se genera movimiento, se generan cambios, ¿verdad? Así como pasó hoy en la pandemia y no solo en el sentido económico, ¿verdad? Sino que las relaciones con la familia o dentro de la misma familia, quieras o no, ¿verdad? Cambió, porque todo el que tenía que salir al llegar a la casa para entrar en contacto con la familia, pues tenía que bañarse, tenía que cambiarse afuera del portón, o sea, hubo una contradicción ahí, ¿verdad? Porque el que estaba afuera, pues no podía estar adentro así por así, ¿verdad? Tuvo que hacer cambios. Y pues eso ha generado cambios en la relación inclusive familiares, ¿verdad?
¿Tienen alguna duda, jóvenes, en relación a esta temática? En relación a las leyes. ¿O no hay dudas? Adriana, no, yo le he levantado la mano. No, disculpe, licenciada, quedó así. Ah, vaya, ok. Ok. ¿Alguna duda entonces, jóvenes? Ahí terminamos la subproblemática 3, ¿verdad? ¿Cuándo se va a evaluar este contenido? El otro viernes. Voy a detener la grabación porque al parecer no hay